Ese es el tema que yo quiero enseñar en este momento, hermano. Las lenguas son por señal. Las lenguas son por señal. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, en esta última generación se están levantando corrientes que cuestiona el derramamiento del Espíritu Santo. Algunos ya dicen que cuando uno se bautiza ya está lleno del Espíritu Santo cuando está bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesús, por supuesto. Pero en realidad son dos cosas completamente diferentes, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Lo hemos enseñado antes, es un solo bautismo con dos elementos, agua y espíritu, como dice el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 5. Agua y espíritu. Pero hermanos, en medio de todo esto también se ha cuestionado cómo es que se recibe el Espíritu Santo. Y las lenguas son de Dios, son una realidad, o son un invento del siglo XX, el pentecostalismo moderno. Y entonces ese es el tema que yo quiero enseñar en este momento, hermano. Las lenguas son por señal. Las lenguas son por señal. Aquí cuando leemos capítulo 2, entendemos que la iglesia está siendo fundada. No había iglesia antes de Hechos capítulo 2. Dice la Biblia, y lo hemos leído, viene un estruendo recio, sopla sobre toda la casa, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, es evidente que la iglesia comenzó con la llenura del Espíritu Santo, y eso está en la Escritura. Pero la Biblia dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tres cosas que se puede mencionar acá. Lo primero, fueron llenos del Espíritu Santo. Lo segundo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo tercero, el Espíritu les daba que hablasen. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 4. Entonces, esa experiencia de Hechos capítulo 2, verso 4 está vigente en este tiempo. Okay, las mismas tres porciones, llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas, y es el Espíritu el que nos da que hablemos. Hermano, esta gente, igualmente que nosotros, hablaban expresiones que no eran algo humano, sino algo que viene literalmente, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que no podemos considerar que las lenguas es el producto del esfuerzo del ser humano, o del aprendizaje del ser humano, o del conocimiento del ser humano. Hay algunos lugares donde inclusive hay reuniones para enseñarle a la gente a hablar en otras lenguas, lo cual ciertamente es una doctrina falsa, porque no se puede aprender a hablar en otras lenguas. Eso viene del Espíritu Santo, amén, hasta el sol de hoy. Entonces, el creyente, hermanos, aquí en la Escritura y hasta el sol de hoy, lo que pasa es que el creyente habla, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que le da la expresión. Aquí la Escritura, hermano, cuando dice hablaban en otras lenguas, y esto es muy cuestionado, dice la Escritura poco más adelante, hermano, amén, versículo 8, Hechos capítulo 2, verso 8, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces la gente dice, hermano, lo que hablaban ellos era lenguaje reconocible por otros habitantes del planeta Tierra. Y eso es completamente cierto, eso es lo que dice la Biblia. Por lo menos aquí en el día de Pentecostés, algunas de las lenguas allá o las lenguas que se escucharon eran idiomas que los discípulos que recibieron la promesa del Espíritu Santo no lo hablaban y comenzaron a hablar idiomas conocidos por otros. Por eso la Biblia dice aquí, ¿cómo es que ellos pueden hablar en el idioma nuestro? Entendían lo que ellos estaban hablando. En muchas ocasiones hemos tenido experiencias de gente que recibe el Espíritu Santo y comienzan a hablar en inglés, en hebreo, etcétera, idiomas que humanamente ellos desconocen. Pero adicional a esto, hermano, también nosotros miramos en la Escritura en varias ocasiones, no en una, varias ocasiones, donde el recibir el Espíritu Santo, amén, es en lenguas que la gente desconoce. Y eso es lo que vamos a estar nosotros hablando aquí. Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 2, dice la Escritura. Primera Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Oiga bien esa porción. Nadie le entiende, por el Espíritu habla misterios. Cuando la Biblia dice aquí, nadie le entiende, quiere decir que está hablando un idioma incomprensible para cualquier ser humano en cualquier región del mundo. No es la misma experiencia que tuvieron en Pentecostés cuando hablaban en lenguas conocidas. Hablaban lenguas árabes, lenguas de cretenses, etcétera. Pero aquí la Biblia, el apóstol está hablando, hermano, no le entiende nadie, pues habla misterios. El versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Usted puede leer todo ese capítulo en casa, es muy importante el capítulo 14, ¿verdad? Pero en el versículo 13, capítulo 14, verso 13, dice la Escritura, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En otras palabras, cuando uno está hablando en otras lenguas, hermano, lengua desconocida, el espíritu está orando y nosotros quedamos sin entendimiento. Pero Dios conoce el idioma que Él mismo pone en nosotros del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso se conecta directamente con Dios. Y Dios entiende aunque nadie más le entienda. Cuando usted comienza a hablar en otras lenguas en el altar o en su casa donde esté orando, ¿verdad? Dios le está escuchando porque hay un lenguaje que Dios interpreta ahí. Yo voy a ir un poquito más adelante con todo eso. ¿Ok? Aquí, hermanos, encontramos Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 11. Isaías 28, 11. Estoy hablando el día de hoy, las lenguas son por señal. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Aquí hay dos cosas que Isaías habla proféticamente. La primera dice lengua de tartamudos y la segunda dice extraña lengua.
no es lenguaje reconocido por un ser humano. Es lengua de tartamudos y extraña lengua. Y el apóstol Pablo, hermanos, conecta esta expresión profética de Isaías, y volvemos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 21, y refiere este verso 21 a Isaías 28:11, y dice la Escritura: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. 1 Corintios 14, 22. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice la Escritura, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor claramente, como ahora nos reunimos nosotros podemos hablar en lenguas todo el servicio, amén, pero eso es para edificación personal, nadie entiende. Por eso tenemos que hablar con palabra que la gente comprenda, amén, para recibir entendimiento e instrucción. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, pero observe bien lo que hemos leído: las lenguas son por señal. Entonces, esta Escritura, hermano mío, que nos habla que las lenguas son señal, todavía hasta el día de hoy, las lenguas son señal de que la persona ha sido llena por el Espíritu Santo. Cuando una persona viene, se bautiza, está 6 meses, 8 meses, 1 año en la iglesia, y dice: hermano, le cuento que yo antes era borrachito, ya no tomo. Gloria a Dios. Le cuento que era alcohólico, de drogadicto, ya no uso drogas, que me parece muy bien. Antes era un mal hablado, ya no. Oh, qué bueno, me parece perfecto, todo eso está bien. Entonces, es señal la obra que el Espíritu Santo está en mí. Yo le digo: qué bueno, me alegro eso. ¿Alguna vez usted habló en lenguas? No, nunca habló en lenguas. Entonces, ¿es señal de que tiene Espíritu Santo? No, es que la palabra de Dios que nos va instruyendo, ¿verdad? Nosotros vamos aprendiendo y nuestro carácter va cambiando. Pero el Espíritu Santo, hermano, para morar dentro de nosotros, tiene que haber una señal inicial de que la persona recibió el Espíritu Santo. De pronto, si era borrachito, ya no es borrachito, no quiere decir necesariamente que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Hay mucha gente muy buena allá afuera, ¿verdad? Gente honesta, gente trabajadora, sacrificada, y no saben nada del Espíritu Santo. Amén. Es importante esto, hermano. Voy a seguir adelante, ¿verdad? En el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos habla a nosotros de este varón llamado Cornelio. Hechos capítulo 10. Y nos vamos hasta el verso 44. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ellos son judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo es, hermanos, acá que los creyentes judíos se dieron cuenta de que los no judíos, los gentiles, habían recibido el Espíritu Santo? Amén. No porque cambiaron su actitud, no porque se portaron en buena manera educada, sino porque literalmente los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso está en la Escritura. Y es importante entender eso, hermano. La palabra porque ahí
¿Cómo sabían? Porque, quiere decir, la razón por la cual sabían eran las lenguas. Las lenguas fueron la señal de que los judíos se dieron cuenta, los gentiles recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Okay? Cuando una persona viene al altar y pues está alabando al Señor, brincando, corriendo, nosotros no decimos es que recibió el Espíritu Santo. Nos acercamos a la persona y prestamos oído a lo que está diciendo. Y si la persona está diciendo aleluya, gloria a Dios, Jesús te amo, está alabando al Señor, pero eso no significa que el Espíritu Santo esté en él. Pero cuando escuchamos que empieza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da que hable, nosotros lo que decimos inmediatamente, recibió el Espíritu Santo. Amén, porque las lenguas son por señal. Es una cosa observable, gloria al Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre, hermanos, después de Pentecostés, amén, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos capítulo 19. Se repite el mismo patrón, el patrón bíblico apostólico. En Efesios, en el libro, la iglesia de Éfeso, perdón. Amén, la iglesia de Éfeso. Pablo acá está hablando, hermanos, y comenzando capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo vino después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta es importante. Ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Tenían mensaje de Dios, tenían palabra de Dios, habían oído, cambiado sus vidas, habían sido transformados definitivamente. Pero aquí les pregunta Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? La respuesta es impresionante. Dice: ni siquiera hemos oído si es que hay Espíritu Santo. Entonces, no sabían nada del Espíritu Santo. Y nada malo con eso. Cada persona que llega a la iglesia generalmente no sabe nada del Espíritu Santo. Hay que enseñarles. Entonces acá dice la Escritura: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron el mensaje de Jesucristo, hermanos, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es importante prestar atención que todas estas personas en Hechos capítulo 19 ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Ellos tenían derecho a decir: mi bautismo es correcto porque yo fui bautizado de la misma manera que Jesucristo en el mismo río Jordán. Pero cuando escucharon el mensaje de la palabra del Señor, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, esto es importante. ¿Por qué? Hermanos, porque cualquier persona que haya sido bautizada en cualquier manera, amén, aunque sea una manera de fe, una manera de convicción, una manera que ellos creyeron, pero no fue en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo, entonces eso no es bautizo. Y aquí está el testimonio claro de gente que, lo repito, se bautizó con Juan el Bautista, pero fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Y ese bautismo sí fue para el perdón de sus pecados. El otro bautismo era solamente para arrepentimiento. Entonces dice la Biblia, hermanos, Hechos capítulo 19, verso 6, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y la Biblia menciona ahí, hermano, y hablaban en lenguas y profetizaban, dice la palabra del Señor Jesucristo. Nuevamente encontramos esto, hermano. Ya no estamos en Jerusalén, ya no es el día de Pentecostés. Ya no estamos entre los judíos en este versículo, pero el mismo fenómeno, la misma experiencia sigue ocurriendo en cada vez donde la gente recibía el Espíritu Santo. Siempre hablaban en otras lenguas, siempre, todas las ocasiones. ¿Ok?
Y esto sí es importante. Okay. Hechos capítulo 8, voy a ir un poquito atrás. Hechos capítulo 8, dice la palabra del Señor, versículo 16, verso 15, perdón. Los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En esta ocasión, hermanos, hay un hombre llamado Simón. Inmediatamente dice la Escritura: vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Cómo se dio cuenta él que la gente recibía el Espíritu Santo, hermanos? Porque aquí literalmente pues no menciona que hablaban en lenguas. Pero Simón tuvo que haber visto algo diferente en las personas cuando recibían el Espíritu Santo. Pablo ponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Como nosotros, hermano, cada vez que oramos por alguien, ¿verdad? Sabemos cuando recibe el Espíritu Santo, lo repito una y otra vez, porque hablaban en otras lenguas según el Espíritu. Amén. Simón tuvo que ver algo en esta imposición de manos. Primera de Corintios, voy a volver al capítulo 14. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. Quiero que entienda el pueblo de Dios y los que están escuchando esto desde fuera de acá, de Mundo Pentecostal. Esta no es una doctrina apostólica moderna. Okay. Esto no es un invento de un grupo de personas para querer impactar a determinado otro grupo de personas. Esto es algo que está en la Escritura por más de 2000 años y esta experiencia permanece hasta el día de hoy. Amén. Y gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo habla de esta manera en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 18. 1 Corintios 14, 18. Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo está reconociendo aquí que él hablaba en lenguas. Ahora, hermanos, hay una importancia, y esto es muy delicado, quiero que lo entiendan, en lo que es el recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, y otra cosa es el don de lenguas. Son dos cosas diferentes. El don de lenguas es uno de los dones espirituales que de pronto estamos en una reunión, hay mover del Espíritu Santo de Dios y de pronto una persona es usada por Dios y comienza a hablar en lenguas diferente a todas las demás personas que están hablando en lenguas. El Espíritu en ese momento se siente y se detecta, porque apenas una persona esté ahí, el pastor o cualquier otro ministro, usted notará que va a decir: silencio, preste silencio todo el mundo. Pero pastor, no nos puede callar, estamos hablando en lenguas, estamos alabando a Dios. Cállense. Una hermana o un hermanito aquí, un hermano dice: sigue hablando porque está en el Espíritu, sigue hablando. Es apropiado que un ministro dice: vaya y calle a esta persona. ¿Está en pecado eso? No, no está en pecado, solamente que es tiempo de callar. Porque alguien está hablando en lenguas y Dios le está dando el don de lenguas. No es la señal inicial de que recibió el Espíritu Santo, sino que Dios quiere hablar a la congregación a través de este don de lenguas. Entonces se transmite el don de lenguas y la persona, cuando la congregación calla, comienza a hablar en voz alta, un lenguaje que la gente no entiende. Y después de eso se hace un silencio. Y después del silencio, otra persona de la congregación, Dios utiliza para interpretar esa lengua que habló. Esos son dones espirituales. Una persona con el don de lenguas, el que habló algo que no entendió, y otra persona que sí entendió
Amén. Es la única persona entre todos los demás. Nadie entendió, pero uno va a entender porque tiene el don del discernimiento de lenguas, interpretación de lenguas, dice la Biblia. Entonces la persona que escucha y lo entiende, lo que hace, transmite el mensaje al pueblo en voz alta. Dice lo que tiene que decir y después calla. Eso se siente en el espíritu. Entonces la iglesia tiene que estar enseñada en eso. Cuando el pastor o cualquier ministro dice, silencio toda la iglesia, pues silencio toda la iglesia. ¿Pero por qué? No pregunte por qué. Hay una autoridad y usted tiene que sujetarse a la autoridad. Y después se dará cuenta, ¡pum!, sale algo. A veces ni siquiera comienza a hablar en lengua la persona y ya hay un discernimiento de espíritu. Y dice, calle toda la congregación, Dios va a hablar. En ese momento, ¡pum!, justamente aparece una voz allá. ¿Eso está preparado? No. ¿Eso estaba en el programa? No. ¿Eso se trabaja antes del servicio? ¿Quién va a hablar y quién va a interpretar? No, nadie sabe lo que va a pasar, pero el Espíritu Santo eso es lo que hace. Es importante para la iglesia entender, amén, que Dios va a usar a cualquier persona que Él quiera usar, que tenga el Espíritu Santo. Cuando Dios usa a una persona con el don de lenguas, no quiere decir que Dios está probando todo lo que esta persona hace o es. Sencillamente esta persona tiene el Espíritu Santo, está bautizado en el nombre de Jesús y Dios lo utiliza para dar un mensaje. ¿Ok? No cuestionamos a la persona. Pero ¿cómo? Si yo conozco que una vez esta persona mintió, no cuestionamos. Dios utiliza a quien Él desea utilizar. Y nosotros decimos gloria a Dios. ¿Estamos bien? Ok, en capítulo 12, no lo voy a leer ahora, pero ahí está en capítulo 12, 1 Corintios, usted puede ver los dones espirituales, y en esos dones espirituales, hermano mío, aparece precisamente, amén, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Capítulo 12, versículo 10, si está anotando algo. Okay. Entonces, es diferente, hermano, el recibir el Espíritu Santo, señal inicial de que recibió el Espíritu Santo, hablar en lenguas, o el don de lenguas. ¿Sí lo entendió? Ok, gloria al nombre de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 12, este sí versículo lo voy a leer. Versículo 28. 1 Corintios 12, 28. Dice la Escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mucha gente agarra este versículo 30 cuando dice, ¿hablan todos en lenguas? Cuestionando. Entonces como que no es necesario que todos hablen en lenguas. En este texto, hermanos, y en este capítulo está hablando del don de lenguas. No todos tienen el don de lenguas. A eso se está refiriendo con la operación del Espíritu Santo de Dios, los dones espirituales. Yo quiero quedar claro en esto. Una vez más, hermano, nuestro estudio no está basado en un versículo, pero en muchos versículos usted puede leer esto. Amén. No sé si podemos poner un pequeño resumen que mandé a multimedia, pero no les había dado explicación. Como un resumen, Isaías 28:11, lengua de tartamudos, extraña lengua. 1 Corintios 14, 21, 22, las lenguas son por señal. Hechos 2:4, comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 10:46, los oían que hablaban en lenguas. Lenguas. Hechos 19:6, hablaban en lenguas. Okay. Una vez más, la lengua del creyente habla, pero es el Espíritu Santo el que le da lo que habla. Okay.
nunca se ponga a imitar a usted a un vecino. Como suena más o menos, yo lo voy a hacer parecido. Y lo puede hacer y tal vez le queda bien, pero no es el Espíritu Santo. No se haga ilusiones. El Espíritu Santo es promesa para todos. Y no hay nadie que diga, hermano, es que yo no soy bueno para recibir el Espíritu Santo. Es que bueno no hay ni uno. Es que yo no te conozco tanto, pues en el día de Pentecostés conocían poco. No había clases de esto, era una señal, ¿verdad? Que Dios está utilizando a esta gente, y Dios va a utilizar a usted y su boca y su lengua para recibir la promesa del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8. Estoy leyendo Biblia para que toda cuestión de duda sea, amén, solucionada por la Biblia. ¿Estamos bien? Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Analice bien esa escritura, que es hermosísima. Nosotros a veces, hermanos, no sabemos en la oración ni cómo pedirle a Dios nuestra necesidad. No sabemos, dice la Biblia. Pero comenzamos a hablar en lenguas según el Espíritu nos da que hace, y ese Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted está hablando en lenguas, hermano, usted está hablando con Dios. Amén. Y ese Espíritu está intercediendo para su necesidad. Y usted, hermano, es beneficiado con eso. Las lenguas no son una experiencia de una vez por toda la vida. Las lenguas son una experiencia pentecostal, apostólica, amén, que debe ser diaria, amén, en la oración, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el servicio, en la casa. Gloria a Dios, porque esa es la manera como nosotros sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, una persona recibe el Espíritu Santo hoy y mañana vuelve a hablar en lenguas, dice, he vuelto a recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya lo recibió. Está volviendo a hablar en lenguas, señal de que el Espíritu Santo está con usted. Amén, pero no es que el Espíritu Santo va y viene, va y viene, va y viene. No, usted está lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que vivir esa vida con Dios, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo, hermano, fue dado precisamente, amén, para que nosotros recibamos poder y autoridad. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder. Estamos débiles, estamos debilitados en cualquier área. ¿Qué hago, pastor? Busque el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos da poder, nos da fuerza, nos da ánimo, y esa promesa que hizo el Señor allá antes de partir, hermano, la cumplió en el día de Pentecostés, cuando, amén, 120 que estaban reunidos ahí recibieron esa promesa, y después se añadieron otros 3,000, y ese Espíritu Santo está con nosotros en este mismo momento, amén, llenándonos con su poder y con su presencia. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Ahora hay gente que dice, pastor, yo he buscado el Espíritu Santo años y es que Dios no me lo quiere dar. No, mi hermano, no es que no se lo quiere dar, es que Dios lo ha dado. Dios no está reteniendo su Espíritu, ya lo dio. Ahora está en nosotros recibirlo. ¿Por qué una persona no recibe el Espíritu Santo? Por muchas razones. Puede ser incredulidad, ¿verdad? No creo, no sé. O puede ser que pues la persona quiere recibir el Espíritu Santo a su propia manera.
Levanta las manos, aleluya, 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 amén, 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 y está pensando no sé qué más decir, y no está alabando, entregándose completamente al Señor. Cuando usted se entrega al Señor, olvídese de que está hablando inglés, español, alabe al Señor, olvídese del vecino, del que está delante, el que está atrás. Amén. Y yo siempre lo he dicho, el Espíritu Santo no habla en lenguas. Nosotros hablamos en lenguas. El Espíritu Santo nos da cómo hablar. Y a veces la gente por eso no lo recibe, porque dice, ¿cómo voy a decir yo tal, lo que ahorita me quiere salir, pero suena raro? Pues eso es de Dios, háblelo, sáquelo, dígalo. Amén, porque mientras usted va yendo, hablando, y lo que no entiende no importa, lengua de tartamudo no importa, y usted sigue hablando, usted va a sentir esa llenura, ese gozo del Espíritu Santo, ese poder y esa autoridad que solamente Dios le puede dar. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Amén. Después de que recibieron el Espíritu Santo, Pedro predicó y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios ha prometido que la promesa es para todos, pues es para todos. Amén. Una vez más, recibir el Espíritu Santo no es señal de aprobación, que Dios dice, esta persona está en lo correcto y aprobado todo lo que hace. No, hay muchas personas que no son de la fe. No creen en el nombre de Jesús, no creen en la unicidad de Dios, que Dios es uno y uno es su nombre, pero adoran, alaban al Señor y reciben el Espíritu Santo. Hay grupos carismáticos, reciben el Espíritu Santo. La gente me pregunta, pastor, ellos recibieron el Espíritu Santo, están igual que nosotros, pues hablando en lenguas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los criticamos, los juzgamos, los condenamos? No. Si Dios les da el Espíritu, les da el Espíritu. Pero no es señal de aprobación de toda su doctrina, porque el recibir el Espíritu Santo no anula la creencia de la unicidad de Dios. Tiene que creer que hay un solo Dios. Tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero si tiene el Espíritu Santo, pero no está bautizado en el nombre de Jesús, salvación incompleta. Necesita agua, necesita Espíritu. Bautizado en el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. He leído varios versículos de que las lenguas son por señal. Voy a dar una experiencia más. Amén. Hay algo que nadie, amén, puede negar. La experiencia personal de cada uno. Yo vengo representando los miles de millones alrededor del mundo que hemos recibido la experiencia del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y aunque todo el mundo diría eso no es cierto, el que lo ha recibido dice, no me importa lo que creas, yo he tenido esa experiencia. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, yo puedo testificar por mi propia experiencia. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas? Otra vez, cuando a alguien le dije, no, eso no es cierto. Ok, di lo que quieras. Yo lo tengo. Yo lo he recibido. Yo he hablado en otras lenguas y las hablo todavía. ¿Sabe por qué? Porque esta experiencia es dada por Dios para todos. Y contra nuestra experiencia nadie puede ir. Gloria a Dios. Que alguien venga y le diga, tú eres un pecador, hermano. Y le digo, bueno, lo que tú digas no importa. Jesucristo me perdonó. No, pero yo te conocía que tú hiciste tal y yo sé todo eso. Jesucristo me perdonó.
Oh, pero eres lo peor de este mundo, tu testimonio es el peor. Sí, era, ahora ya no. Jesucristo me perdonó. Y si tú no me perdonas, Jesucristo me perdonó. Si tú quieres seguir condenándome, Jesucristo ya no me condena, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele la gloria y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunos recibieron el Espíritu Santo tiempo atrás y están contentos con eso. Oh, yo me acuerdo hace 10 meses o 10 años, yo recibí el Espíritu Santo. Qué bueno. ¿Y nunca más hablaste en lenguas? No, ya no. Entonces usted está en problema. Usted necesita orar esta noche, salir y orar en la casa y en el auto y en el trabajo y donde vaya, y empezar a llenarse de la presencia del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas otra vez, y empezar a hacer esto parte de su vida de oración diaria. ¿Por qué no corre este altar apostólico pentecostal del nombre de Jesucristo? Si usted, hermano, aleluya, necesita una llenura del Espíritu Santo, véngase en este momento acá, gloria al Señor. Usted se fijó en la Escritura, hermano, que la Biblia dice, ¿verdad?, que les imponían las manos, amén, y recibían el Espíritu Santo. Ese es un tema que ya lo he enseñado en ocasiones, pero muy importante. Hay una autoridad en la imposición de manos. Okay, la autoridad de imposición de manos Dios lo dio a los apóstoles, a los discípulos, a los diáconos, a los del presbiterio, a los varones. Es la autoridad de poner la cabeza sobre la mano sobre la cabeza de alguien. Es la autoridad que Dios le da al varón. Amén. Las damas, amén, no imponen manos a los varones ni a las damas tampoco en la cabeza. Sí, oran por ellas. Las damas son tremendas líderes de oración y tenemos tremendo grupo de oración con las damas. Amén. Y oran, pero las damas tienen su nivel de autoridad. Amén. Y cuando una dama ora, Dios mío, gracias a Dios por ustedes, damas que oran. Amén. Pero la imposición de manos está diseñada para el varón, y Dios lo estableció así. Puede discutirme por donde quiera, pero no mostrarme en la Biblia. Una cosa yo sé, amén, que en un tiempo todos nosotros llegamos a la iglesia y la primera vez fue locura mirar la gente hablando en lenguas, corriendo, saltando, brincando. Amén. Pero la segunda, qué rico se siente. Y la tercera, yo quiero ser parte de eso. Amén. Y después comenzamos a alabar a Dios hablando en lenguas. Y hermano, eso es lo que una iglesia tiene que hacer. El derramamiento del Espíritu Santo no es una sorpresa para la iglesia. No decimos, hermano, no van a creer. Una persona recibió el Espíritu Santo, increíble. No pasa eso en el mundo pentecostal. Eso es natural en cada servicio. Que la gente hable en lenguas y sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Demos aplausos de alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar en este momento. Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor Dios mío. Gracias por esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Gracias por la señal inicial de hablar en otras lenguas, Señor Dios mío. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo día tras día. No queremos que pase ni un solo día sin estar llenos de tu presencia. Queremos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, hablar, Señor, conforme el Espíritu nos da que hable. Si hay alguien en esta noche que no fue lleno todavía del Espíritu Santo, esta es su noche, esta es su oportunidad. Solamente levanta las manos al Señor, empiece a alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y deje que Dios use su lengua. Suéltala en el nombre de Jesucristo. Da libertad en el Espíritu, gloria al Señor, y comienzas a hablar en otras lenguas según el Espíritu
te da que hable. Si hay alguien acá que todavía no fue bautizado, en el nombre del Señor Jesucristo, este es su día, esta es su oportunidad. Acérquese al altar, diga: pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Alabemos al Señor. Alábele con gozo, con alegría. Y una vez más, ahí donde está mi hermano, aleluya, dígale: Señor, gracias por la llenura del Espíritu Santo. Si hace tiempo que no habla en lenguas, esta es su oportunidad. Aleluya. Glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Llena mi vida, llena